La poderosa ley del espejo. Autoconocimiento. Estás a punto de descubrir qué es y cómo se puede utilizar la ley del espejo para tu propia evolución personal. La ley del espejo básicamente afirma que el mundo exterior actúa como un espejo para nosotros y que lo que se dice espejo es el reflejo de nuestra propia luz, nuestra propia sombra, es decir, nuestro mundo interior. Cuando llegas a entender e interiorizar esta ley, automáticamente se transforma tu forma de ver la vida. Te das cuenta de que tú no eres víctima de nada ni de nadie, solo de ti mismo. Que la causa de todo aquello que experimentas y de aquello que los demás te muestran está en ti. De repente, tus problemas se convierten en fuente de aprendizaje. Esas emociones negativas que alguien te despierta se convierten en el hilo que debes tirar para sanar algo que necesitas, para empezar a permitir algo que tú no estás permitiendo. Cuando logras comprender a fondo esta ley y empiezas a aplicarla en tu vida, al abrir las puertas del autoconocimiento personal de par en par, entiendes que lo que nos molesta en los demás es algo nuestro que no estamos viendo o no queremos ver o no queremos que los demás observen. Solo te refleja algo, aquello que has de sanar, permitir o liberar en ti, y cuando lo haces, te darás cuenta de que la magia de tu espejo empieza a reflejar, como por arte de magia, otra realidad distinta. No solo tú te has transformado. El reflejo del espejo, tu mundo exterior, también muestra que se transforma. Hoy te voy a mostrar cómo utilizar la ley del espejo en beneficio de tu crecimiento personal. Al final de este video habrá un ejercicio práctico para que compruebes en ti mismo y en ti misma lo mágico que puede llegar a parecer poner en práctica esta ley. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Si aplicas esta ley en tu vida como fuente de autoconocimiento personal que te ayudará a ser consciente, empezarás a descubrir, a sanar tu propia sombra y a liberarte de aquello que te está generando sufrimiento. Te alejarás de los extremos que hay en tu vida para dirigirte al centro, al equilibrio, a ese lugar donde encontrarás tu serenidad, tu sabiduría y tu paz interior. Te das cuenta de que el mundo exterior tiene información muy valiosa para tu crecimiento. En todo aquello exterior que quieres cambiar de alguien, aquello que te produce rechazo, rabia. Cada uno de esos momentos se vive como información relevante para tu evolución y crecimiento personal. Para todo esto es necesario conocer y saber usar en tu vida la ley del espejo. Realiza el siguiente ejercicio. Cuando haya algo en tu vida que te ofende de otra persona, algo que te produce rechazo, rabia, algo que te gustaría cambiar, coge eso por un segundo e imagina que pones un espejo delante de ti. Observas el espejo y pregúntate, ¿qué está reflejando ese espejo en mí realmente? Esos sucesos van a reflejar una de las siguientes 4 situaciones que vamos a ver ahora. Tu trabajo consiste en averiguar cuál de esas situaciones está presentando tu espejo para trabajar en aquello que hace trascender. Esas 4 situaciones suelen ser: situación número 1. El espejo te refleja similitud. Es decir, eso que te molesta del exterior no es más que un reflejo de partes que te molestan de ti mismo. Es un reflejo de una parte de ti que no quieres ver, esa persona que estás mostrando tu lado oscuro, tu propia sombra. En ese caso, necesitas trabajar sobre ello
empezar a aceptar esa parte de ti y sanar aquello que necesitas sanar. Cuando lo hagas, dejará de reflejarse en tu vida. Situación número 2. El espejo que refleja el lado opuesto. Son los casos donde el espejo te está mostrando justo lo contrario a ti, algo opuesto a lo que tú eres. Y precisamente porque es algo totalmente contrario a lo que tú eres y no soportas de los demás. Por ejemplo, si eres muy ordenado, no soportas que sean muy desordenados. O si eres muy generoso, a lo mejor no soporta que seas muy tacaño. A cada uno les mostraré el opuesto que tenían en su interior. Cuando esto ocurre, lo que está reflejando tu espejo es que esta situación es un extremo de la vida. Al exterior demuestra que ningún extremo es bueno y que solo en el centro encontramos el equilibrio. En este caso, tu trabajo consistirá en la búsqueda de ese equilibrio. Situación número 3. El espejo que refleja lo que tú haces a terceras personas. Son esos casos donde tu espejo está reflejando algo que te están haciendo a ti, que tú no haces a esa misma persona, pero que sin embargo, si amplías tu visión, te das cuenta que sí estás haciendo lo mismo a otras personas. Por ejemplo, es posible que en tu trabajo un compañero se esté aprovechando de ti. Piensas que es injusto porque tú no lo estás haciendo lo mismo con él. Pero si te paras y amplías la visión, te darás cuenta de que quizás estás haciendo eso a terceras personas, como tus padres, tu pareja, un hermano. En este caso se trata de tomar conciencia de eso que estás haciendo a otras personas y transformarlo, y así dejará de reflejarse en tu vida. Situación número 4. El espejo que refleja la diferencia entre tus expectativas con alguien y la auténtica realidad. A eso lo llamamos idealización. Lo que te molesta del otro es que no sea como tú lo tienes idealizado. Quieres que esa persona o situación sea como tú quieres que sea y no como es en realidad, disparando con ello tu necesidad de controlar y cambiar a los demás. En esta situación, el aprendizaje pasa por aceptar la realidad. ¿Cómo es dejar de controlar y dejar de querer cambiar a las personas y aceptarlas tal y como son, y no como te gustaría a ti que fueran? Estas son las 4 situaciones que te va a reflejar tu espejo. Tu trabajo es hacerte consciente de cuál de esas situaciones se está mostrando para trabajar y transformar aquello que necesitas transformar en ti. Si no lo haces, la vida te va a seguir trayendo situaciones similares hasta que tomes conciencia de aquello que necesitas sanar o liberar en ti. Esas personas que te muestran aquello que tú necesitas hacer consciente para poder transformarlo y evolucionar son tus maestros de crecimiento. Tus maestros son esas personas que muchas veces despiertan nuestro lado negativo. Esos maestros pueden ser una pareja que te saca de quicio, tus hijos que no te hacen caso, tu madre que intenta dirigir tu vida o un jefe que no te valora. Deja de luchar para que ellos cambien. Olvídate, no sirve porque ellos son solo el reflejo de ti mismo, de aquello que tú has de hacer visible para transformar. Si tú no cambias, nada cambia, porque seguirá estando allí mismo el reflejo en tu vida. Coge la información que llega del exterior para transformar tu interior, y todo lo de afuera, como por arte de magia, cambiará. Tu propósito de vida es ser feliz a través de tu autoconocimiento personal, de tomar conciencia y salir de las reacciones automáticas, de sanar heridas y reordenar tu interior. Lo vas a lograr. Recuerda, todo empieza en ti. Si te ha gustado el video, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal para más videos.
Recuerda activar la campanilla de notificaciones para que seas el primero en conocer nuevas reflexiones. Somos pensamiento de color. Nuestro sueño es que mejores tu calidad de vida. Hasta pronto.